Buenos días, niños y niñas de los cuartos básicos A y B. La Miss Daniel y yo les damos la bienvenida a esta clase de arte en la que estaremos viajando por el mundo precolombino de Mesoamérica. El objetivo de esta clase es describir observaciones de obras de arte y objetos usando elementos del lenguaje visual y expresando lo que ustedes sienten y piensan. La actividad que realizaremos será observar imágenes de ciudades arqueológicas precolombinas de Mesoamérica y comentaremos nuestras impresiones sobre lo visto. Pero Miss, está hablando en otro idioma, parece. ¿Qué significa arqueológico precolombino o Mesoamérica? No se preocupen. Brevemente les explicaré lo que significa arqueológico. Es un término que se usa para referirse al estudio de civilizaciones antiguas, es decir, de pueblos que ya no existen, que ya desaparecieron hace cientos o miles de años. Ellos, a través de descubrimientos como monumentos, documentos, utensilios, obras de arte, pueden darse una idea de cómo vivieron, qué cosas, en qué creían, cómo eran sus costumbres. Precolombino es una palabra compuesta. Pre significa antes, prekinder, antes del kinder, preescolar, antes del colegio, prelavado, antes del lavado. Y colombino es un término que se usa para referirse al descubrimiento de América. El próximo año, cuando estén en quinto básico, ustedes en la clase de historia van a poder conocer muchas cosas muy interesantes acerca del descubrimiento de América. ¿Ya? Así es que este es un término que se usa para referirse a los pueblos que se desarrollaron en el continente americano antes de la llegada de los españoles. Mesoamérica también es un término que se usa para referirse a la mitad sur de México, a los países centroamericanos como Venezuela, El Salvador, Belice, también parte de Nicaragua y Honduras. Algunos también incluyen parte de Costa Rica. Para comenzar, ¿alguna vez ustedes han observado una ciudad arqueológica o ruinas de algún tipo? Piensen cabecitas pensantes. ¿Qué es lo que más les llama la atención de ellas? ¿O qué fue lo que más les llamó cuando la vieron? ¿O qué es lo que más les llama la atención a aquellos que les gusta ver cosas antiguas? ¿Dónde las vieron? ¿Por la tele? ¿Fue en un viaje que realizaron? ¿A qué correspondían esas ruinas? ¿A una casa, un edificio público, un templo, un lugar para hacer deporte u otro tipo de edificación? ¿Quiénes dijeron que nunca han visto una ciudad o ruinas antiguas? ¿Quién dijo que no? Hay algunos que han dicho que nunca han visto. Niños, niñas, ¿han visto las ruinas de Huanchaca? Pues bien, eso también es una ruina. Ya son construcciones que ya no se ocupan, pero que quedaron allí. Bien, claro que lo que vamos a ver aquí es muchísimo más antiguo que las ruinas de Huanchaca. Vamos a iniciar entonces junto a Pedrito y Anita un viaje por Mesoamérica, y Anita les invita a subir por las escaleras y a comenzar con el viaje para conocer algunas ruinas precolombinas de Mesoamérica. Empecemos entonces hablando acerca de los mayas. Nosotros en unas semanas más vamos a conocer muchas cosas muy interesantes acerca de los mayas, que fueron una de las civilizaciones mesoamericanas precolombinas que existieron antes de la llegada de los españoles. A pesar de haber tenido un desarrollo muy importante, los mayas misteriosamente desaparecieron. Los mayas funcionaron como ciudades-estado. ¿Se acuerdan de los griegos? Pues, al igual que ellos no tenían un gobierno general común, pero tenían muchas cosas en común. Su forma de gobierno, su desarrollo social, sus actividades eran muy parecidas, por eso se le llama ciudad-estado. Los mayas fueron grandes matemáticos y astrónomos. Fueron los grandes matemáticos y astrónomos de la América precolombina. Fíjense que tenían un calendario con 365 días, ¿sí? Igual que nosotros. Nosotros tenemos 365 días y cada 4 años tenemos un año bisiesto con un día más. Pero a diferencia que nosotros, su calendario tenía 18 meses y no 12 como el nuestro.
Además tenían observatorios astronómicos porque fueron grandes observadores de los astros. En sus plazas encontramos edificios, pero también una cosa que les va a interesar bastante. Canchas de juego de pelota. Eso tenían. Aparte de las pirámides, palacios, tenían unas canchas para el juego de la pelota. Y también plataformas para bailar, entre otros. ¿Qué ciudades vamos a visitar? En México visitaremos Palenque y Chichén Itzá. Y en Guatemala, Tikal. Comenzamos por Chichén Itzá, una ciudad maya que tiene pirámides. Tiene también el templo, el castillo, Kukulcán. Los escalones es lo que más nos va a llamar la atención. Bien, lo interesante dice que si sumamos toda la cantidad de escalones que hay en el templo del castillo es 365, la misma cantidad de los días del año. Además tienen construcciones de piedra que se relacionan con grandes dimensiones y se relacionan con sus creencias religiosas. Veamos entonces la vista aérea panorámica de Chichén Itzá. Observen, aquí está la cancha para el juego de la pelota. Una pirámide aquí en el centro, templos, columnatas, serie de columnas y un mercado. Continuamos. Esta es la serpiente que rodea la cancha del juego de la pelota, que la vamos a ver después. Al fondo está el templo Kukulcán. Y ahí están nuestros amigos. Díganle hola a Anita y a Pedrito. Aquí tenemos el templo de los guerreros y la columnata oeste. El templo de los guerreros. Eran grandes guerreros los mayas. Cancha del juego de la pelota. Miren, no es una pequeña cancha, es una tremenda cancha. Es una tremenda cancha para jugar a la pelota. Conocerán más cuando veamos acerca de esta civilización en la clase de historia. El observatorio El Caracol. No es un centro comercial, es un observatorio astronómico. Visitaremos ahora Palenque. Entre los edificios más importantes está el Templo de las Inscripciones, el Palacio, un acueducto. ¿Se acuerdan que los griegos también y los romanos tenían acueducto? Construcciones para transportar agua. El Templo del León, el Templo del Conde y también cancha para el juego de la pelota. Aquí estamos entonces en el Templo de las Inscripciones. Hola Anita, parece que lo está pasando bien. Observen, ¿qué les llama la atención? ¿Qué tienen en común con las construcciones que vimos hace un momento atrás en Chichén Itzá? Acá tenemos otro palacio, o la construcción El Palacio. Recuerden que estas son ya ruinas, estos fueron construidos hace cientos de años. El acueducto. Hola, hola. Sigan pasándolo bien. El templo del Conde. Y ahora entonces visitaremos Tikal, que fue una de las ciudades mayas más grandes de América. Muchas edificaciones tenía esto, incluye restos de templos que se elevan más de 70 metros, grandes palacios, construcciones elaboradas con piedra caliza extraída de canteras del mismo lugar. La piedra caliza es una piedra muy utilizada en construcción. Dentro de sus construcciones está la Gran Plaza, la Acrópolis. Acrópolis son, ¿se acuerdan que los griegos también tenían una acrópolis? Son ciudades o lugares construidos en construcciones de ciudades en lugares altos. Visitemos entonces Tikal, el templo del jaguar y la Gran Plaza. ¡Qué bonito! Observen, es importante que ustedes observen para que luego puedan comentar. Miren cómo son las construcciones, qué tienen en común. La Acrópolis Norte, la Acrópolis Sur, y ahora visitaremos una ciudad azteca. Los aztecas fueron
otra civilización que se desarrolló especialmente en México. La ciudad que visitaremos será Teotihuacán. Teotihuacán. Fue una de las mayores ciudades de Mesoamérica durante la época prehispánica, pero lo interesante fue que se abandonó mucho tiempo antes del arribo de los españoles. Su vía principal es la calzada de los muertos. Ellos rendían mucho culto a los muertos. ¿Quién vio Coco? ¿Se acuerdan? Que el nieto de Coco, todas las cosas suceden en el Día de los Muertos. La calzada de los muertos, fíjense, un gran camino, calzada o camino, calzada es sinónimo, miren, aquí, tremendas calles, seguramente para las procesiones, para las celebraciones, para conmemorar o celebrar a sus muertos. Pirámide del Sol. ¿En qué se parecen a las otras construcciones? A la de los mayas. Pirámide de la Luna. Si hay una pirámide del Sol, debe haber una pirámide de la Luna. La pirámide de la serpiente emplumada. Allí están nuestros amigos. Seguramente que les interesa también ver las serpientes. Miren, se le llama así porque tiene incrustaciones en piedra de estas esculturas de serpientes. Es muy probable que se hayan caído muchos, pero estas son las que quedan todavía. Y ahora comentaremos lo observado. ¿Cuáles fueron las ciudades o construcciones que más te llamaron, que más les llamó a ustedes la atención? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que les llamó? El tamaño, la construcción, la forma, los escalones, las esculturas, las dimensiones. ¿Cuáles visitarías y por qué? La actividad entonces que ustedes realizarán a partir de la conversación acerca de las ciudades arqueológicas precolombinas en el paisaje americano, ustedes deberán hacer una reflexión y participar en el foro respondiendo algunas preguntas. Las preguntas están en la guía que ustedes han recibido, que no es necesario que la impriman. Y acá algunas de las preguntas también importantes. ¿Conoces alguna ciudad en Chile donde podamos encontrar construcciones similares, no iguales, similares, parecidas a las vistas? ¿Algún templo, pirámide u otros similares? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Crees que fue sencillo construir dichas ciudades? ¿Sería para la gente que vivió en aquella época? ¿Crees que fue sencillo construir esas ciudades, esas construcciones monumentales? ¿Por qué? ¿Por qué crees que sí? ¿Por qué crees que no? ¿Te gustaría conocer alguno de esos lugares? ¿Cuál? ¿Y por qué? Bien, en base a eso, la Miss Daniel y yo les invitamos a participar en el foro de artes visuales con sus comentarios. Y hemos terminado entonces con esta clase de hoy. Deseamos que ustedes tengan un buen día y que disfruten haciendo la actividad.